Hay noches que parecen comunes, hasta que algo cambia y te das cuenta de que no estás solo. A veces, un instante basta para que lo imposible se cruce en tu camino y deje una marca imborrable. Lo que escucharás hoy no son rumores ni cuentos inventados. Son relatos que hicieron que quienes lo vivieron cuestionaran la realidad misma. Prepárate, porque estas historias podrían hacer que mires tu casa, la calle o incluso a tu perro con otros ojos. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y tenía que conducir casi a medianoche. Durante 1 o 2 años trabajé todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche y a veces me quedaba hasta las 11. Quizá lo que vi fue producto del cansancio, o al menos quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a mi casa. Había pocos autos y me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera, empecé a ver muchas personas, pero todas de pie. Conforme me acercaba, las personas desaparecían. Fue totalmente extraño. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue entonces cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera a causa de accidentes. El ruido saliendo de la carretera me hizo comprender que ellos me estaban advirtiendo. Y así fue, porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar para subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizás fue el cansancio, quizá fue el instinto de supervivencia y la mente generó algo para que reaccionara. No lo sé realmente, pero esta historia me dejó muy marcado. Recuerdo esto perfectamente. Me encontraba solo en casa, ya que mis padres habían ido a una fiesta por la noche. Me quedé viendo Baki en la televisión cuando de pronto escuché, no muy claro, que alguien decía mi nombre. No me asusté, pues no era la primera vez que pasaba, así que no le di importancia. Minutos después, escuché la voz de mi madre gritando mi nombre. Creí que era ella y fui a abrir la puerta, aunque me pareció extraño que no la tocara. Cuando abrí, no había nadie. Me asusté y pensé que había sido producto de mi imaginación, pero a los segundos recibí una llamada de mis padres diciendo que regresarían temprano porque sentían una fuerte angustia. Me sorprendí aún más cuando de pronto escuché pasos. Los escuché muy claros y sin pensarlo salí de mi casa rápidamente y fui con un amigo que vivía a la vuelta. Mis padres pasaron a recogerme y les conté lo que había sucedido. Esa semana, de verdad, dormí con ellos por el miedo. No sé qué haya sido, pero si en algún momento escuchas que en la noche alguien golpea la puerta, nunca abras. Buenas noches, comunidad. Les voy a contar lo siguiente. Tengo un amigo que es ateo. Él no cree en ninguna deidad ni credo. Cuenta que cuando vivía con su madre, los vecinos empezaron a ampliar su casa, pero de un día para otro los albañiles ya no querían presentarse a trabajar, alegando que allí pasaban cosas horribles y muy aterradoras. Mi amigo
Como buen ateo que era, ignoraba las historias que contaba la gente. No fue hasta que un día en que llegó temprano de la universidad, se acostó sobre su cama y se quedó mirando fijamente por la ventana que daba al patio. Él no sabía por qué, pero describe que fue como si una fuerza magnética lo obligara a fijar la vista en ese punto, sin razón aparente. Ahí fue cuando vio a una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro. Por alguna razón, sintió un miedo intenso recorrer todo su cuerpo. Intentó ponerse de pie, pero no podía moverse. Sentía todo el cuerpo paralizado como si sufriera parálisis del sueño a plena luz del día. El rostro de la mujer era indescriptible. Parecía una cara borrosa, malformada, en baja resolución. Sabes que debe haber un rostro ahí, pero no distingues sus rasgos ni le hallas forma. Finalmente logró reaccionar y en cuanto se dio cuenta, seguía en su cama. No había nadie en la ventana y todo parecía un sueño calcado en la realidad. No sabes si estuvo despierto o dormido, pero todo se vio tan real que, para colmo, se encontraba en un charco de su propia orina. Esa misma mujer se apareció a toda su familia durante los siguientes días. Los vecinos incluso solían ver a aquella señora, o lo que fuera, estática, levitando arriba de la casa en construcción. Después de un tiempo, las apariciones cesaron y mi amigo sigue siendo ateo. No cree en nada. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan que haya sido? Buenas noches, comunidad. Mando esta historia desde Perú. En mi casa suceden muchas cosas. Una de ellas ocurrió hace un par de años, cuando teníamos un perro grande, muy grande. Él se llamaba Félix y su ladrido era extremadamente fuerte. Recuerdo que estando en la esquina de mi casa, podía escucharlo ladrar claramente. Mi casa estaba en medio de toda la cuadra. Cuando Félix falleció, una noche mi mamá me mandó a comprar pan y una de las vecinas me dijo: Oye, tu perro ladra mucho. Despierta a mi bebé todas las noches y llora bastante. Le deben de dar de comer. Te lo juro, en ese momento solo le respondí que mi perro actual era otro, uno más oscuro y pequeño, y se llamaba Toby. No ladraba tan fuerte. Cuando volví a mi casa me quedé pensando en eso y le pregunté a la hija de una vecina cercana, quien me confirmó que escuchaban a mi perro aullar en las noches y ladrar muy animado. Desde entonces, mi perro negro no quería estar en el patio de atrás. Desde que las vecinas se enteraron de eso, la señora Marta, que vive detrás de mi casa, suele escuchar las cadenas con las que Félix estaba amarrado, arrastrarse o escarbar la tierra de la reja que divide su casa de la mía. Incluso ayer, mi cuñada me contó que cuando venía a la casa, escuchó un perro ladrar muy fuerte. Y ahora no tenemos ni siquiera un perro. No sé qué es lo que sea ni qué esté sucediendo, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente. Si lograste escuchar hasta el último segundo, déjame un emoji de un perro en los comentarios. Quiero saber quiénes han sido lo suficientemente valientes para llegar hasta aquí. Igualmente, si tienes alguna experiencia inexplicable, mándamelas a mis redes y tal vez tu historia aparezca en un próximo video para que otros sientan lo que tú sentiste. Recuerda suscribirte y activar la campanita, porque cada relato es un recordatorio
de que lo desconocido nos rodea más de lo que creemos. Recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.